El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que tú me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, estamos en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Jesús, después de la última cena, está en la sobremesa con sus apóstoles y está dando una especie de discurso de sus últimas palabras a sus apóstoles. Y uno de los temas que trae Jesús ese día es la unidad. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. El gran escándalo de los seguidores de Cristo, del cristianismo en general, es la división. Hay un estudio que dice que más o menos aquí, tan solo en Estados Unidos, hay más de 21,000 sectas, iglesias protestantes. Desde las más grandes, que pueden reunir cada domingo hasta 10,000, 15,000 personas, hasta aquellas tan pequeñas que pueden reunirse en un local, en una casa. Más de 21,000 sectas protestantes que surgen a partir del siglo XVI con Martín Lutero. Y fíjense un detalle: cada una de ellas predica su propia verdad con la misma Sagrada Escritura. Unas contra otras, unas predican una cosa, otras predican otra. Total, en muchos lugares hay gente que dice: a mí ni me vengas a predicar de la palabra de Dios ni a hablar de tal Cristo, primero pónganse de acuerdo ustedes. Yo creo que nosotros experimentamos esa misma realidad. ¿Cuántas veces en nuestros hogares, antes de la pandemia, llegaban los testigos de Jehová, llegaban los mormones, los adventistas, los bautistas, y cada uno te iba predicando su verdad? Y esto está totalmente en contra del Evangelio de Jesús. Jesús, que ora que sus discípulos, los que creen en Él, sean uno solo. Dios quiere la unidad, pero el padre de la división es Satanás. Satanás es el que puso la semilla de la división en la iglesia. Tanto es así, les digo, en el siglo XVI, Martín Lutero se rebela en contra del Papa y comienza a fundar la iglesia protestante. Y a partir de la iglesia protestante nacen muchísimas sectas. Pero esa no es la voluntad de Dios. Jesús quiere que todos los discípulos de Jesús formemos un solo rebaño bajo un solo pastor, Cristo. Y este es el gran escándalo del cristianismo. A veces peleamos unos con otros. Esa no es la voluntad de Dios. Jesús quiere un solo rebaño bajo un solo pastor. Eso hacia afuera. Ahora veamos un examen de conciencia hacia adentro. Muchas veces, incluso dentro de la iglesia, en las parroquias se da una especie de sectarismo. Si tú perteneces a este movimiento, a este grupo, a mí no me hables.
Y cada quien quiere llevar agua a su molino. Y se pelean unos con otros. Y a veces, fíjense, en el colmo de la tontería, a veces incluso contra el mismo sacerdote. Jesús quiere la unidad de su iglesia. No importa, hermanos, y aquí hay que tener bien claro, el fin no son los grupos, los movimientos, el fin es la iglesia. Sobre todos los intereses de los grupos, de los movimientos, tiene que prevalecer el bien de la iglesia, que es cuerpo de Cristo. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Y qué causa la división en la iglesia? El orgullo y la soberbia. Hay gente que más que seguir lo que dice la palabra de Dios, quiere seguir sus propios criterios. Hay gente que más que predicar lo que dice la palabra de Dios, lo que enseña la iglesia, quiere predicar sus propias creencias, sus propias convicciones. Y así, fíjense, a veces dicen, sí, el Padre dice esto, pero yo creo que esto está bien. Y van creando división. ¿Qué debemos de buscar siempre en nuestras parroquias, en nuestra iglesia? La unidad. Aquello que abona para el bien de todos. Es el deseo de Jesús y esa es la oración de Jesús en la última cena. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo sepa que tú me has enviado. Y eso también, hermanos, se refleja en la familia. ¿Qué pasa cuando una familia está dividida? ¿Qué pasa? Se destruye. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando el papá está con un hijo contra la mamá y contra otros hijos? ¿Qué pasa cuando los hijos están contra los papás? ¿Qué pasa cuando el esposo está contra la esposa? Todo se destruye. Y a veces incluso hasta en el ámbito económico. Fíjense bien, muchas familias que quiebran económicamente es porque hay división en ellas. Cuando el papá empieza a jalar agua para su propio río y en lugar de abonar para el bien de toda la familia, comienza a hacer su guardadito, aquí a guardar, engordar la bolsa, quiebra el negocio y el papá está como sin nada. Y la familia que se la lleve el cuerno. O cuando los hijos no cuidan el negocio familiar, ¿qué pasa? Ellos viviendo muy bien y los papás quedan quebrados, viejitos, con deudas y en la calle, y los hijos bien, gracias. Cuando no hay unidad, cuando hay división, todo se rompe, hermanos. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos conceda unidad. E incluso me viene ahora a la mente unidad interna. ¿Cuántas veces cuando nosotros nos encontramos divididos en nosotros mismos, hacemos esto, hacemos el otro, no llegamos lejos? Un corazón dividido, por ejemplo, una persona que tiene a su familia y por ahí otro amor, no rinde ni en el trabajo. La unidad, hermanos, pues, es un bien que quiere Dios para nosotros. Unidad no solamente significa estar todos juntos físicamente, unidad significa tener un mismo pensar, un mismo corazón, un mismo objetivo, una misma dirección, jalar juntos, echarle ganas, como iglesia, como parroquia, como familia, como matrimonio. Que el Señor así nos los conceda.